20:30 ya, la mesa de comunistas, mesa de debate, reflexión y análisis de la actualidad en la pantalla de Bravo TV. Hoy con novedades porque el partido nos ha enviado camaradas de la rama femenina, así que voy a empezar a saludar a mis camaradas, compañeros y compañeras. Primero comenzando por Eugenia Mitchelstein, que se va a presentar igual que el resto de los comensales. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿qué tal? Sí, soy Eugenia Mitchelstein, soy especialista en medios y comunicación. Mi próximo libro se llama La pátina de la desconfianza. ¿Qué hace la gente con la desinformación? Uf, bueno, ¿qué hacemos con la desinformación? Interesante, y lo voy a leer cuando lo saques. ¿Cuánto falta para eso? Y me sale en octubre. Perfecto, muy bien. Ya lo conoces a él, está a mi izquierda hoy, Agustín Rombolá. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Juan. Bueno, yo soy Agustín Rombolá, abogado, ex alumno de Eugenia Mitchelstein, ex espectador de SQC. Vamos. Actual lector de Sheila Bilker y actual hincha de diputadas como Mónica Frade. Bueno, ¿cómo estamos? Va a ser una... Hay que debatir, no sé. Espero que estén en desacuerdo en algo. Por favor, bueno, ya un poco lo escuchabas, Agustín. La ha anticipado la presentación de Mónica Frade. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Juan. No, por favor, un placer. Tenés que presentarte. Contanos a qué te dedicas, además de ser vecina mía. Me dedico a soportar en la Cámara de Diputados al resto de mis compañeros. Soy diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por la coalición cívica. Y bueno, gracias por la presentación. Aunque no me maquillaron a mí, pero gracias a vos. Estás espléndida. Estás perfecta. Estás espléndida. Y también lo está Sheila Bilker. ¿Cómo estás, Sheila? Bienvenida. ¿Cómo andás? Un placer acompañarlos. Bueno, me dedico a investigar el comportamiento electoral, la opinión pública, básicamente, y podría sumar que es posible que tengamos discusiones porque, bueno, desde chiquita mi mamá me decía, sí, serás Contreras. Ah, qué bueno. Hay una Contrera en la mesa. Vamos a entrarle al primero de los temas ya inmediatamente y tiene que ver con esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir el ingreso de Cristina Kirchner al país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una sanción para la expresidenta y también para el exministro de Planificación, Julio De Vido, por su participación en corrupción significativa. Cada vez que aparece la palabra significativa en un tuit, es un poco escalofriante, ¿no? Porque uno dice, ¿quién escribió esto? Pero bueno, vamos a leer un poco lo que ponía allí el secretario Marco Rubio en su versión en español. Hoy anuncié la designación bajo la sección 7031C de la expresidenta de Argentina, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, y del exministro de Planificación de Argentina, Julio Miguel De Vido, por su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo. La pregunta, bueno, después de este tuit vino el retweet del presidente Javier Milei y vino la respuesta también de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto se interpreta, ahí estamos compartiendo lo de Milei, ¿no? Donde pone justamente, che Cristina, jugando con la forma en la que Cristina está dedicándole sus tweets últimamente a Milei, ¿no? Che Milei, en general comienza así. Bueno, utilizando el recurso de Manuel Odorni para cerrar su tuit, fin, y compartiendo la decisión del gobierno de los Estados Unidos. El tuit de Cristina realmente es muy extenso, ¿no? Así que no sé si te lo voy a leer todo. Me parece, ¿querés que lo lea? Bueno, lo voy a leer. ¿Será por una criptoestafa? Porque la verdad no hice ninguna criptoestafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija menos. ¿Por qué habla de su hija? Porque los familiares directos de los funcionarios implicados también tienen prohibición de ingresar al territorio de Estados Unidos. Sigo. ¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? Está aludiendo al presidente Trump con esto. ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? También está aludiendo al presidente Trump con esto. Tampoco, ninguna de las dos. Sigue diciendo Cristina, me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió que en el año 2019, después de haberle ordenado al Fondo Monetario darle 45.000 millones de dólares a su amigo Mauricio Macri, está hablando de Donald Trump, para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones. Y ahora, se pregunta Cristina, ¿le van a volver a dar 20.000 millones de dólares al presidente de la criptoestafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir. En mi barrio le dicen gastar pólvora en chimangos. El problema es que su gobierno después se lo hace pagar
a todo el pueblo argentino. La respuesta de Cristina, y esto cierra, hay un poquito más, postdata, che, economista experto en crecimiento con o sin dinero, como se presenta el presidente Milei, y en criptoestafas. ¿Cómo te duele lo que te digo, eh? No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo. A vos solito no te da la nafta, ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump. Y en mayúsculas, se nota mucho, Milei. Postdata 2, el 24 de marzo, el próximo lunes, todos a marchar, que a Videla y a Macera nunca les prohibieron ingresar a Estados Unidos. Un tuit que por supuesto fue muy festejado por los seguidores de Cristina, pero queda ahí una acusación que a mí al menos me deja esta pregunta en el aire. ¿Hubo un pedido de Milei para que la administración de Estados Unidos tomara esta decisión con respecto a Cristina y a Debido? ¿Alguno de ustedes lo sabe o especula que esto puede haber sido así? No, es difícil, no lo sabemos. Yo Claro. creo que, o sea, obviamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto es muy raro. O sea, que la decisión y el tuit, la comunicación por parte del Estado norteamericano es raro. Claro. Está raro, ¿no? Sí, porque la verdad es como que se está involucrando en todo caso en decisiones judiciales de naciones sobre las cuales no tendría ninguna injerencia Estados Unidos. Es una ¿no? injerencia, es extraño, ¿no? Digamos. Y me parece que ahí, por ahí, viste, algunos números ayudan a entender, digamos, porque claramente es una escena de contraste fenomenal, o sea, contraste entre Cristina y Milei y al mismo tiempo identificación entre Trump y Milei. Claro. O sea, yo te voy a decir, el argentino medio, 7 de cada 10 argentinos tienen una imagen positiva de Estados Unidos. Pero tener una imagen de Estados Unidos no es tener una imagen positiva de su líder, Claro. Trump. ¿No? Digamos, nosotros hoy lo tenemos en 44 puntos, es una misión ya un poquitito, tiene un poquito más de un mes, 44 puntos de imagen positiva, Para los argentinos. para los argentinos, Trump para los argentinos, ¿no? ¿Cómo performa Trump para los Claro. argentinos? Que es una figura, por supuesto, muy trascendente, sobre todo en un presidente que tiene una alineación fuerte, ¿no? Entonces, lo que vos ves ahí es cuando haces un análisis por voto, lo que ves es que, bueno, los que tienen una imagen positiva de Trump, están profundamente identificados con el gobierno. Entonces, yo te diría que prácticamente esta escena de contraste, tanto con Milei como con Trump, porque Cristina responde en simultáneo, Los atiende a los dos. los atiende digamos. a los dos, ¿no? Claro. Bueno, me parece que tiene mucho que ver, o sea, o de alguna manera no tiene pérdida. No Claro. tiene pérdida, ¿no? Ujú. Digamos, es un. Yo te diría, prácticamente no corre riesgo de fuga Cristina con esta clase de contestación, ¿no? O sea, esto puede terminar siendo, en todo caso, algo que beneficie la imagen de Cristina, digamos que abone la idea de una política perseguida y en este caso, bueno, perseguida incluso por una administración extranjera. Sí, por supuesto, refuerza los prejuicios que tiene una parte muy importante de la sociedad respecto a la corrupción, eso sin lugar a dudas. O sea, eso, digo, es una Argentina partida. Claro. Entonces tenés que verlo con un prisma doble. Ujú. Por un lado vas a tener el refuerzo de la idea de la asociación entre Cristina y corrupción, y por otro lado vas a tener una idea de persecución. O sea, yo te diría, incluso si no roza el límite de, o sea, si Cristina, por más que contesta con fuerza, ¿no? Con Ujú. fiereza, si no le habilitan algo del orden de la victimización, porque Claro. en definitiva es fuerte, ¿no? La Ujú. escena. Mónica. Mira, sí, yo coincido con el tema de la victimización, pero además yo veo acá, nosotros tenemos un presidente que se conforma con muy poquito, le gusta el tema de lo simbólico y demás, ¿no? Entonces, no nos bajan los aranceles de importación a Estados Unidos y él no han hecho ninguna excepción con él, y yo creo que a cambio le dan esto que a él le encanta. Le dan una cosita como esto y el tipo sigue en esa nube donde él cree que es un líder mundial y entonces con eso sigue por la vida, hacen de esto un globo que no existe, porque me parece que esto, sí, yo también creo que es una injerencia que la verdad que no saca ni pone. En el fondo me parece que para los argentinos No, sí, nos claro. saca ni pone, es un tema que en todo caso a alguno de ellos le beneficiará, a otro no, pero creo que al presidente esto como que lo gratifica, ¿no? Claro. En su mundo. Me quedo pensando en algo que conversábamos ayer, Agustín, que es esta idea, bueno, que aparecía justamente en una encuesta que nos comentaba Raúl, de como una especie de mérito o de virtud o de logro de Milei, que es la capacidad de instalar agenda, ¿no? Bueno, con esto hace que algo que es un acto simbólico y que afecta en todo caso solamente a Cristina,
a Debido y a sus familiares, pero estamos hablando todos de esto. Y lo volvió a hacer casi como un acuerdo implícito porque Cristina reaccionó rápido también a la discusión pública y todo empezó, creo que a centralizar, por ahí que lo vas a saber decir mucho mejor que yo, pero todo empezó a centralizar nuevamente como una fuerza centrípeta en si estás a favor de lo que dijo Cristina o estás a favor del Che Cristina reversionado de Milei, ¿no? Yo lo único que tengo para decir en términos políticos del tema es que si Marco Rubio y Donald Trump me dicen corrupto, y yo le marché a Cristina, digo, yo le marché a Cristina en 2011, le marché a Alberto en 2019, digo, ¿Les marchaste, perdón, en contra o a favor? marché en contra de Claro. Cristina, también marché en contra de Macri, también marché en contra de Alberto, soy Ok. un opositor por naturaleza. Ah, pero Contreras. Contreras. El Señor verdadero Contreras. Contreras. Eras muy También. chiquito para marchar contra De la Rúa, supongo, ¿no? Hubiera marchado también. Ok, sí. perfecto. Total, más fuerte quizá. Pero que Marco Rubio y Donald Trump me digan corrupto es un elogio. Bielsa decía, su enemistad me enaltece, decía, Claro, ¿no? claro. Que Rubio y Trump me digan corrupto y que es como que Robledo Puig me diga violento. Claro. Y la verdad es que no creo que en términos políticos tengan ningún tipo de... Tampoco de sostén y en términos jurídicos, ¿no? Porque no deja de ser, en mi opinión, como institucionalista, una afrenta jurídica, sobre todo teniendo en cuenta que todavía por los procesos que la están condenando, por lo menos que le están prohibiendo la entrada, no terminan de cerrarse. Claro. Eugenia. En general, a todos los presidentes de países que se enfrentaron a Estados Unidos les fue bien en las encuestas. O sea, les pagó enfrentarse a Trump. Ujú. Le pagó a Trudeau, le está pagando a Sheinbaum en México. Como los pone en un lugar de mayor fortaleza. Hay un fenómeno que se llama rally round the flag, como ponerse alrededor de la bandera, que es le pegan a esta figura política local, le pegan de afuera, lo quiero más, ¿no? Claro. O refuerza mi amor por esta persona. Y esto ya pasó en Argentina, Breiden o Perón, ya conocemos Claro. toda la historia. Me intriga qué va a pasar ahora con esto. Puede ser que refuerce, como decía Gila, a los que más quieren a Cristina y que refuerce también la idea a los que no la quieren a Cristina o más quieren a Milei. Pero en general, enfrentarse con Trump le pagó a las figuras políticas. Claro. Hay un tuit extra, un tuit que vino después del presidente Milei que, bueno, se ve que estaba esperando, ¿no? A ver qué pasaba, si Cristina le contestaba nuevamente, no sé, no debía estar muy ocupado hoy, que es este, ¿no? Che, Cristina, corriste y el BLLC, Viva la Libertad, carajo. Bueno, el corriste viene a cuento de que Cristina lo bloqueó a Milei. Se va a enterar igual de las cosas que Sí, pero tuitea, aparte ¿no? Milei tiene bloqueado a medio Argentina. Sí, Qué claro. Con todos nosotros. Digo, no tiene ningún tipo de mérito. Te bloquea. Pues O sea, la idea es que, todavía. ahora la idea es que, bueno, que si alguien te bloquea es que vos le ganaste, Es la eso. domaste a Cristina La porque te domaste. bloqueó. La O sea, domaste. bueno, no Está sé. muy al día con los términos. No, de viste, Twitter. no, tengo una cosa, sí, te puedo hablar de FOMO también, te puedo hablar de muchas cosas, sí, pero no lo voy a hacer ahora. Bien, ahora, entonces no podemos hablar, es como una especie de apoyo político simbólico de Trump a Milei. Me quedo con esto que decías, Mónica, para no me molestes con las cosas realmente importantes. Claro. Te voy a seguir cobrando todo lo que te quiero cobrar, no voy a ser tu amigo en términos económicos. Pero con esto te conformás. Claro. Y sos feliz. Sí, yo te diría, bueno, esta es una semana rara porque el presidente tuvo la aprobación por parte de la Cámara de Diputados que ratifica su decreto de ir al fondo un poco a ciegas, ¿no? Ujú. Y me parece que bueno, el día que se discutió eso, veíamos la marcha, veíamos los audios de Martín Menem, ahora vemos esto. En realidad, viste, hay temas que son más trascendentes en la Argentina, que es el derecho ciudadano a saber por cuánto, cómo, de qué modo, para qué, ¿no? Digamos, la toma de deuda pública no es un chiste. De hecho, yo te voy a decir algo, el discurso de Milei cuando se opuso y votó en contra de la toma de deuda en el gobierno anterior, la verdad que fue muy inspirador. ¿No? Digamos, trajo la idea de las generaciones que siguen, Ujú. ¿no? Que era yo te diría, entonces... Oportunamente lo olvidó. Bueno, Ahora, sí. bueno, sí, por eso te digo, hay algo ahí como esas ambivalencias, ¿no? Un amigo dice política cuántica, ¿no? El sí y el no simultáneo. Lo indefinido, ¿no? Claro. Digamos, esta cosa de plantear en simultáneo el sí y el no, el rechazo y al mismo tiempo la aprobación. Entonces creo que ahí, digo, miraría un poco más el tema a fondo, que yo creo que ha tenido muy poca repercusión en definitiva, ¿no? Ujú. O sea, lo vimos en la agenda de estos últimos días. Pero bueno,
tiene que ver con esto, ¿no? Tal vez con la Absolutamente. capacidad para instalar una agenda a voluntad Sí. de parte del gobierno nacional, ¿no? Sí, los magos hablan de misdirection, que es una forma de truco, ¿no? Mira acá, Claro. te saco la moneda de esta oreja, Claro. ¿no? Mira acá, mira acá. Distraigo tu atención, te hago que mires a donde, bueno, donde no está el truco, donde no Sí. está la magia. Quería quedarme, no vamos a compartir todo el documento de Estados Unidos, pero hay una frase que me impresionó mucho y que es esto de que dice así, textual. Cristina Fernández de Kirchner y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina. Es como, digo, no sé, si esto está publicado en un diario de nuestro país, no llama la atención, pero que esto lo diga la administración estadounidense es un poco fuerte, ¿no? Es un poco fuerte y creo que además, cambiamos obras públicas por contratos de tokens en un exchange y también Milei va a quedarse afuera de Estados Unidos por lo que le reste de mandato hasta cuando lo condenen, porque la estafa que perpetró Milei con el tema Libra es exactamente eso, ¿no? Vulneración de la confianza del pueblo argentino, jugar con los ahorros o con las inversiones de la gente, con la confianza que la República Argentina emana hacia el resto de los países. La verdad es que no dejan de ser declaraciones políticas que creo que también... Me gustó a mí esto que dijeron de la lógica coyuntural, ¿no? Y creo que también esto de Misdirection, ¿era? Sí. El Misdirection, 1.500 millones de dólares se gastó Toto Caputo en una semana para mantener un tipo de cambio, esperando el acuerdo con el FMI, ¿no? Me parece que el Misdirection va un poquito por ahí. Está bueno este comunicado, pero mientras tanto se fueron 1.500 millones de dólares de la guita de los argentinos para sostener un tipo de cambio que no existe. Claro, la diferencia entre la situación judicial de la expresidente y del actual presidente es, en todo caso, el tiempo, ¿no? Claro. El tiempo que han tenido los procesos contra Cristina Exacto. para seguir adelante. Bueno, y esto de la criptoestafa, que es algo que recién está comenzando, ¿no? Absolutamente. Bueno, ¿y quién gobierna en Estados Unidos, no? Claro. Porque según si gobiernen los demócratas o los republicanos van a tener más suerte unos u otros. Claro. Es un cálculo que Milei tal vez no esté haciendo en este momento. Como decía Agustín, ya se gastó el 15% del crédito del FMI en una semana. Claro. Rapidito. Y todavía no se lo dieron. Sí. Además, todavía A cuenta, no se lo estás dieron. dando cuenta. Claro. Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a las incipientes candidaturas o los ensayos de candidaturas de cara a las elecciones de este año que se vienen. Por un lado, un dato que empezó a circular, esta idea de que Milei analiza adelantar la elección para julio y sobre esto ahora voy a ir a Mauricio Macri respaldando la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Pero antes quería preguntarles esto, porque lo leí por ahí. Esto de que Milei especule con adelantar la elección a julio, ¿puede tener que ver con la necesidad de adelantar la devaluación también? Sí, de adelantarla, de hacer la elección antes de que estar obligado a devaluar. Los Claro. gobiernos no eligen cuándo devaluar. Bueno, Los pero- gobiernos devalúan a la fuerza. Por eso, en como general. necesito devaluar lo antes posible, digamos. Claro, Entonces, hagamos la elección antes, así devalúo después. así Esta estoy sería más la idea. tranquilo para evaluar después. No es una buena señal. En general, cuando los gobiernos empiezan a jugar con la fecha de elecciones que ya declararon, ya le había pasado a Alberto Fernández Gracias. en 2021, es una mala señal para el gobierno. En general, el gobierno llega bien, o sea, llega bien a las elecciones y no tiene que estar cambiando la fecha y se empieza a jugar con la fecha, la gente se empieza a preguntar qué pasó. Ujú. A Alberto Fernández no le funcionó. Hay que ver si le funciona a Milei, ¿no? ¿Vos qué Claro. opinas, Mónica? Que es el reconocimiento del fracaso, porque si en realidad necesita eso para poder seguir adelante con su plan es porque el plan no le está yendo para nada bien. De todos modos, tengo mis serias dudas que esto pase. Esto tiene que pasar por el Congreso porque es materia electoral, necesita 129 votos en diputados, 37 en el Senado. Salvo que siga repartiendo cosas como reparten a los gobernadores, a los diputados y demás, realmente no lo veo posible. Me parece que no le va a funcionar. No va a poder modificar la Me fecha da de la las elecciones. sensación que no. Mónica, vos que formaste parte del bloque, de por lo menos de una instancia electoral republicana, qué raro ver a tantos republicanos hoy bancando tantas cosas que van en contra de la República, ¿no? Yo esperaba esta pregunta. Digo, lo que dijo Euge, ahora lo que hace Alberto se lo van a Mira, bancar, ¿no? mira, te voy a decir algo.
Nosotros fuimos de los que votamos, el bloque de la coalición cívica, hemos votado el tema del DNU Ah, Votaron a favor. a favor. Hubo una decisión partidaria y la respeté. Me ¿Y parece cuáles que no fueron estabas de las- acuerdo. Yo ¿Y vengo cuáles de... eran las hay preguntas razones que no voy a de- contestar. Ok. No fue pregunta, fue un comentario. Me parece que no estabas de Mirá, acuerdo. yo ni siquiera voté la ley base. Es decir, me parecía que era, ni hablar las delegaciones que nunca, ni facultades extraordinarias se le han votado a ningún gobierno, a este ni a los otros. Entendieron que era el daño menor para el momento que estaba viviendo el país. No me siento cómoda con, no tengo por qué ocultarlo, con la decisión, pero me parece que si es una decisión que se tomó el partido siempre le ha votado a todos los gobiernos las renegociaciones con el fondo. Acá hubo todo un debate por el tema del formato y demás. Que fue un poco excéntrico, por decirlo de alguna No, forma. es muy Milei. Claro. Es Milei. A los decretazos a esta altura, digamos, utilizó más decretos que todos los gobiernos anteriores. Y le viene funcionando. Le viene funcionando. Tiene un soporte dentro de la Cámara importante. Bueno, nosotros no pudimos, después de esa sesión, a continuación había una sesión para recomponer a los jubilados, porque termina el Sí. tema de la... Y bueno, ni el PRO, ni los radicales, ni la Libertad Avanza dieron quórum, nos faltaron 5 o 6 diputados para poder, vamos a volver a insistir, era para prorrogar emplazar... la moratoria, ¿verdad? Era, claro, Ahora, pero era perdón. para emplazar a las comisiones, ni siquiera era para votar eso. De modo que es un contexto donde los bloques más o menos están y nosotros estamos en el medio. Muchas veces nos dicen que somos kirchneristas porque votamos con Unión por la Patria y otras veces nos dicen que somos de la Libertad Avanza. Lo cierto es que no somos ni de un lado ni del otro y bueno, y no es fácil. Ahora, te digo, visto de afuera, lo que estás viendo es un gobierno con mucha fortaleza legislativa, digamos, se señala mucha debilidad. Se señala mucha debilidad, por supuesto, es un presidente sin gobernadores, es un presidente sin intendentes, es un presidente con pocos miembros en las cámaras legislativas y sin embargo, no obstante eso, ha logrado obtener todos sus... ¿Cómo? O sea, bueno, no sé, contame vos, que estás Bueno, ahí. A ver, Contanos. si un senador cambia el voto en 10 minutos, yo tengo que pensar que no es un tema ideológico. Yo tengo que pensar que ahí Claro. hay un toma y daca, como le dieron, digamos, una minera a Jalil Bueno, en hoy tenemos un Catamarca. video de un senador que está en este momento preso en Paraguay contando plata, ¿no? Si la justicia nos investigara los patrimonios, yo creo que se encontraría con muchos Cuader. Claro. De hecho, nosotros hemos denunciado a un colega. No es cómodo, pero lo hemos hecho. Es muy fácil darse cuenta ¿A quién denunciaron, perdón? a Cristian Ritondo. Ok. mm. Sí, claro. ¿Se acuerdan, no? Sí, Que incrementó un 1.700% su declaración jurada patrimonial de un año a esta parte. ¿Y qué pasó que no se volvió a hablar de eso? Porque de repente ese tema que parecía que era una gran explosión y que Ritondo de un momento a otro caía, quedó en la nada, ¿no? Bueno, y él dijo que salió- tenía todos los papeles en orden y parece que todos le creímos. Bueno, sin ver nada, ¿no? salió el aval del presidente porque se avala mutuamente, ¿viste? Cuando hicimos la denuncia por la criptolibra, o sea, entre ellos se apoyan Ujú. y la justicia es lo que es la justicia federal. De todos modos, nosotros, digamos, con una simple investigación es muy fácil darse cuenta si alguien si incrementó indebidamente. Yo no conozco a nadie en este país y mucho menos un diputado que ganamos bien, pero la verdad que yo no... Ahora, Mónica, con este pesimismo institucional que está transmitiendo, ¿no? Porque es un pesimismo No, no institucional. es el pesimismo. Bueno, ¿eh? pero con la justicia, que sabemos lo que es, Bueno, con la pero es pero concientización. la pregunta es cómo, o sea, cómo ejercer lo político. ¿Cómo ejercer, no? Digamos, porque, digo, yo te diría, se te escucha, bueno, yo te dije pesimismo, por supuesto. Realista. Claro. A ver, la realidad a mí no me gusta, pero es la que es. Y lo que veo es lo que veo. Y la sensación que tengo es una sensación que por momentos decís por dónde hay que caminar acá, pero también el pueblo argentino tiene que darse cuenta que si en la próxima lista no empieza a mirar un poco mejor y tenemos lo mismo, que se incrementa en su patrimonio así,
es un tema, no es solo de la política de la Cámara de Diputados y de Senadores, sino del pueblo argentino. Y entonces, ¿por qué no votarían un adelantamiento de elecciones? Si votaron un montón de cosas en la Cámara de Diputados. Yo creo que no, porque a muchos de los que han venido apoyando todo no les conviene. Claro. Sí. No por otra cosa, no por sanidad legislativa. ¿A quiénes no les conviene? Por Yo ejemplo. creo que los que no están, digamos, no tienen un ordenamiento interno en sus partidos y la mayoría no los tiene. Necesitan tiempo. Claro, claro. Si los partidos, lo que vos decías recién que es cierto, él tiene fortaleza legislativa. En realidad la fortaleza legislativa la tiene a partir de la atomización debilidad. que hay de los La exactamente. fragmentación. De la Sí, debilidad. pero sobre todas las cosas, y perdón, porque no me quiero calentar en un programa, pero bueno, tengo denunciado a la mitad de los diputados lo que UCR con este tema. Sí. Sobre todas las cosas, porque subvierten los principios o el mandato popular por el cual ingresan al Congreso. Digo, esta cosa hermosa de Rodrigo de Loredo, ¿no? Le damos herramientas para garantizar la gobernabilidad porque la gente votó al presidente. Bárbaro, pero por suerte tenemos 3 poderes en la Claro. República Argentina. También los donde votaron a por un ustedes ejecutivo. y los votaron para, en todo caso, Y la bueno, conformación del Congreso se dio con el 30% con el que obtuvo la Libertad Avanza, que es la que definió la cantidad de bancas para cada partido. Vos es al revés, vos subvertís la gobernabilidad cuando siendo un partido de oposición te comportás como un partido de oficialismo por atender a los mandatos de un poder ejecutivo que no tiene el número que debiera tener. No les cree nadie igual. Por eso digo, también, pero por eso, bueno, y en consecuencia, Claro, con eso yo- decía Gila, creo que la solución es, primero, ser honestos cada uno con su partido, y lo segundo es serle claro a la gente con lo que con lo que nosotros recomendamos, o ellos también, estamos en una libertad de expresión, ¿no? Votar conforme a los principios y la identidad de cada partido, o no hacerlo. Hoy Rodrigo de Loredo no se corresponde con ninguna identidad, ni de historia ni de futuro de la Unión Cívica Radical. bueno, de futuro, no sé, hay que ver para dónde Bueno. va. Permitime igual que hablemos, estabas hablando Sí, sí. de posibles alianzas, desacuerdos, hablábamos de lo que parece gestarse en la provincia de Buenos Aires, que tuvo de alguna manera hoy la bendición de Mauricio Macri, veíamos el título de perfil en el cual Macri parece estar de acuerdo con la unión electoral de la Libertad Avanza y del PRO en la provincia de Buenos Aires. Pero el presidente Milei, con respecto a esto, tenía un punto de vista que parece ser un poco diferente de lo que está sucediendo ahora. Veamos lo que decía Milei con respecto a las posibles alianzas de la Libertad Avanza y el PRO. Específicamente a las elecciones, ¿cree que la alianza con el PRO va a seguir siendo clave para poder tener más, o se verá según qué jurisdicción van juntos, cuál separado? Y la segunda pregunta... Yo no hago ese cálculo, me niego rotundamente a eso de que en esta sección sí, en esta... Eso es hacerle trampa al electorado. ¿Juntos en todo o separados? Vamos juntos en todos o vamos separados. ¿Trampas al electorado? No. No. Pero pues, digo, porque eso no es menor. Entonces, los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy del otro lado. O sea, yo no tengo nada que hablar con los... Específicamente a... Bueno, ahí lo tenías, ¿no? ¿Juntos en todo o separados? No estaría sucediendo, ¿no? Porque ya claramente esa unión, corríjanme si me equivoco, pero no va a darse en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es el modo elegante de decir separados. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cambió de idea nuevamente el presidente? ¿Es pragmatismo? ¿Entender que, bueno, a veces lo que uno pretende no es del todo posible? ¿Qué sucedió? Es una- Milei es pragmático, o sea, tiene unos principios muy claros, pero cuando tiene que ajustarlos los ajusta. Cuando mandó la primera ley bases, tenía, no sé, 600 artículos. Le dijeron, así no va a salir, dijo, bueno, tengo otra de 200. Era Ok. todo recontra importante, pero también tengo esta más chiquita. Así que si ahora viera que le conviene ir con PRO para que no gane, por ejemplo, el peronismo en Provincia de Buenos Aires, yo creo que le encontraría una justificación para esto. Claro. Una justificación basada en sus ideas, la libertad, la importancia del desarrollo del ser humano sin el Estado, cualquier cosa. Una justificación va a encontrar. ¿Por qué es pragmático Milei? O sea, Milei a veces creo que se hace el loco, Claro. pero no es loco. No es lo Vamos a mismo hacerlo. ser pragmático que no tener principios. Son dos cosas diferentes en este caso. En este caso, para Milei diría, yo tengo mis principios y mis principios es ganar, poder transformar el país, lograr lo que queremos, la prosperidad para todos los argentinos. Y si para lograr esos principios tengo que aliarme con PRO en Provincia de Buenos Aires, y bueno, Claro. A pesar de que le tiró a matar en la ciudad. sí, nos sacrificamos. Ujú. Claro.
Ahora se ha hablado mucho también, hablando de los nombres que circulan en la ciudad de Buenos Aires, de a quién beneficiaría la candidatura de Rodríguez Larreta, por ejemplo. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Para quién estaría jugando Larreta? Hay quienes dicen que de una forma más o menos velada está jugando para el gobierno nacional. Veo que sonreís, Mónica. Y bueno... Ella también. Veo que sonreís. No, a ver, lo que es claro es que una parte importante del caudal electoral que tiene Larreta viene casi de modo directo del universo amarillo, del universo del PRO. Claro. Entonces, la candidatura de Larreta lo que hace es lastimar ese espacio que ya arranca una carrera difícil, que ya arranca en una situación difícil. Entonces, hoy lo que estamos viendo es, bueno, digo, esta semana estuvimos midiendo, ¿viste? Ya se presentaron los frentes, los espacios, digo, no hay candidatos todavía, uno los puede intuir. Me da la impresión de que vamos a tener un tablero loteado, muy loteado, donde vamos a estar mirando 4 candidatos principalmente y las peleas que se dan alrededor. Vos fíjate, una pelea es el PRO versus la Libertad Avanza. La vamos a mirar. Sí, claro. La Libertad Avanza claramente lo está desplumando, ¿no? Como cuando se juegas a las cartas que te van desplumando, ¿no? Lo está desplumando el PRO. Otra pelea es, si querés, el peronismo Santoro o ese espacio ahora un poquito más amplio que el peronismo, es ahora. Que tiene que encontrar la unidad que todavía no encontró del todo, ¿no? No termina de encontrar porque tenés, bueno, candidatos un poco del peronismo, pero que, bueno, tienen un poquito, ¿no? Digamos, yo creo que ahí la gran dificultad es el desafío con la izquierda. Okay. ¿Cuánto va a performar, o sea, cómo va a performar la izquierda, ¿no? Claro. Entonces vas a tener probablemente, digo, la posibilidad con ciertos espacios más fragmentados de que el peronismo dispute ahí. Vas a tener también Larreta contra, digo, vamos a estar mirando Larreta Pro, a ver qué pasa ahí. Entonces, cuando vos mirás todo eso, lo que estás viendo es que, bueno, el PRO empieza a ser, yo te diría, viste, cuando yo te decía desplumar, ¿no? Le van sacando un poquito por todos lados, una carrera que empieza que empieza más atrás. Y, bueno, con lo que eso significa en términos de yo te diría, cualitativos, ¿no? Porque si el PRO pierde su lugar, si el PRO pierde su lugar, que es la capital federal, su bastión, ¿no? Digamos, el lugar de... Bueno, yo te diría, es una situación muy difícil para todo el espacio, que ya está siendo difícil, pero que esto convertiría al partido político, al PRO, en una expresión minoritaria de la sociedad argentina. ¿De qué te reías? ¿O por qué sonreías, No, porque está... Recién dice, está loteado. Está absolutamente loteado. Hay como 14 o 16 opciones va a haber. Y es una elección legislativa. Claro, porque fuimos, qué sé yo, nosotros vamos solos, encabezado por Paula Oliveto Lago. Pero hay opciones donde se superponen los electorados. Claro. Y entonces ahí veremos qué sucede porque es una elección legislativa donde también en el último tramo la gente verá quién quiere que entre como legislador. Ahora, Larreta se ha corrido de toda la problemática del PRO y uno lo que ve en el PRO, que eso también habrá que ver cómo impacta, porque yo veo la dirigencia más prestigiosa del PRO está saliendo a decir... ¿De cuál sería, perdón, cuidado, la dirigencia más prestigiosa del PRO? Por las dudas, para informar a la gente. Yo no vengo más. No, No vengo me digas. Pero, no importa. Lo que digo es lo que no están tan salpicados. Ok. ¿Y qué están diciendo? ¿Cuál es con qué salen? Cuidado que podemos perder la ciudad de Buenos Aires a manos del kirchnerismo. Vuelve el kirchnerismo. Es todo lo que de momento están repitiendo. Yo creo que si sigue una campaña solo con la mancha venenosa del kirchnerismo les va a ir muy mal. Claro, igual tiene grandes chances. ¿hasta cuándo, no? Ese cálculo, la posibilidad de que el peronismo salga primero, no es algo que se pueda descartar. De hecho, en los números que nosotros tenemos es competitiva, es una elección competitiva para Santoro. Digo, es que gana justamente mucha ventaja a propósito de esta discusión, esta división que hay del lado derecho, digamos, Exactamente. ¿no? Claro. Esta división. Ahora, en general se dice que en las elecciones presidenciales se tiende a la polarización y en las elecciones legislativas, bueno, el electorado elige más, tal vez no la fuerza a la que vota para presidencia, sino que se fija quién podría meter en las legislaturas para, en todo caso,
se puedan escuchar otras voces. ¿Eso va a jugar en este caso o estamos en una situación medio de elección presidencial? Mira, a ver, yo te voy a decir varias cosas. Lo primero es la disposición plebiscitaria del grueso de los argentinos está presente en esta elección. Ahora, que esté la disposición plebiscitaria no quiere decir que después el voto no se resuelva de otro modo. La capital está toda loteada con esta oferta de pesos pesados. ¿No? Digamos, tenés gladiadores disputando, Claro. vas a tener gladiadores disputando Nombres la campaña. fuertes, Nombres ¿no? fuertes. Sí se confirma, bueno, que esté Larreta, que esté Vidal, porque se habla de Vidal Lustó. también, Sí, ¿no? ¿Tenemos? gladiadores de la política, ¿no? Digamos, Sí. figuras con mucha proyección. Y por otro lado, mirás la provincia de Buenos Aires y lo que ves es una escena de hiperpolarización total. Claro. Hiperpolarización total. Entonces, digo, no es que, viste, hay que quemar los manuales, porque no podemos decir, digo, esta elección es una elección son 24 elecciones provinciales. Entonces tenés escenarios de hiperpolarización, tenés escenarios muy loteados como el de la capital federal, tenés las provincias donde, bueno, hay lugares donde los gobernadores no peronistas probablemente jueguen con el oficialismo, otros lugares que no. Ya estás viendo Santa Fe, donde la Libertad Avanza va a jugar. Está bien, no es la nacional, ¿no? Pero digo, ya estás viendo la Libertad Avanza jugando, digo, sin el Totalmente gobernador, en contra claro. el gobernador, Por la constituyente, por la constituyente, y estás viendo Chaco, donde ya se anunció una alianza Así de la es. Libertad Avanza con el radicalismo que preside, con Esdero, que preside la provincia. Entonces, lo que ves es que donde pones el ojo ves mundos distintos. Claro. Y esos mundos distintos, bueno, digo, te van a dar finalmente un panorama que hoy está dominado por una escena plebiscitaria, pero que después se va a resolver puntualmente en cada territorio con, yo te diría, con disputas particulares y sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó atrás, ¿no? Digamos, ahora la primera elección es la de Santa Fe. La pregunta es, ¿va a tener incidencia la elección de Santa Fe en el resto del calendario electoral? No lo sabemos. Yo creo que no. Creo que la primera elección que va a tener una gran incidencia en lo que viene probablemente sea la de la capital federal. Claro. Y la incidencia que tendría que ver con, en todo caso, impulsar posiciones, digo, ver a lo que pasó en la ciudad puede hacer que en otros distritos pase algo parecido. ¿Por qué? ¿Por qué motivo, en todo caso? No, bueno, a ver, esta elección, yo te decía, el peronismo tiene grandes chances digo, es una elección competitiva, pero a priori está primero la Libertad Avanza, hoy. Entonces, sería también una carta de presentación para el oficialismo de, muchachos, ya le gané a Macri en la ciudad, ahora le voy a ganar a Cristina en la provincia. Claro. Creo que son dos elementos cualitativos muy importantes que se van a estar mirando y se van a estar, yo te diría, va a formar parte de las lecturas de esta elección. Y también, digo, creo que también eso modifica las herramientas de negociación de cara a octubre, a Absolutamente. las elecciones nacionales. No es lo mismo Absolutamente. que gane la Libertad Avanza, que gane el PRO, que gane el peronismo. Absolutamente. Digo, PRO más la Libertad Avanza en las nacionales en octubre en la ciudad de Buenos Aires puede ser una posibilidad en tanto y en cuanto se dé un resultado, ¿no? Absolutamente. Creo que también hay como una... Yo, el único hilo conductor que veo en todas las provincias de Buenos Aires es la intención de la Libertad Avanza de destruir al PRO. Es lo único que veo. En algunos casos va a ser más cerca del PRO, en otros casos va a ser más lejos, en algunos casos va a ser más cerca del oficialismo provincial, en otros casos va a ser como oposición, pero creo que siempre coincide en todos los distritos la intención de destruir al ejército amarillo, ¿no? Más que fusionarse es fagocitarlo. Claro, ¿no? en el TEC sería, le sacó la cartita de destruir al ejército amarillo, Claro. porque no posible de la derecha no podría, porque ya está a la derecha de todo. Entonces es el ejército amarillo. Y creo que están haciendo todos los juegos para que eso suceda, digamos, ¿no? Y después, como última acotación a esto, no vale que la política se queje de la balcanización de las elecciones porque ella misma votó la suspensión de las PASO. Claro. Entonces, digo, eligieron las herramientas y las reglas con las cuales jugar. Ahora hay que jugar. Las PASO podrían haber sido una herramienta para que no haya Para 15, despejar un 16 poquito opciones. la cantidad de Sin embargo, opciones que votaron vamos la a tener. suspensión porque coyunturalmente le servía, era una herramienta de negociación. Por lo que sea que haya sido, hoy esta consecuencia también es explicada por algunas decisiones políticas. Bien, no hay paso en ningún distrito. Ya está, no está, este año no tenemos paso. Es así. A la provincia de Buenos pregunta, Aires. ¿eh? La provincia de Buenos Aires todavía no definió. Claro. La provincia de Buenos Aires, una pregunta trascendente, la provincia de Sí, Buenos claro. Aires todavía no votó la suspensión. Bien. Que de todos modos, tal vez no es el distrito en el que las paso serían más relevantes, porque ahí
no sé, no es que vas a tener tal vez una interna. no se va a Bueno, usar. no sé por qué. Digo, tenés fuertes internas en el peronismo de la provincia, ¿no? Digamos, pero que o no sea, necesariamente tenés se la van a que- la que- expresar en la- distintas listas. No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, por ahora sabés que existe el Movimiento Derecho al Futuro, Que es el de Axel que es Kicillof. el de Axel Kicillof, y sabés que existe el espacio de Cristina, porque digo, el Movimiento Derecho al Futuro significa no estoy acá. No soy el presente. No, o sea, soy el futuro, no soy el presente. Entonces, bueno, no sabemos. Yo, o sea, si vos me decís ahora, descarta que esto no vaya separado, firme acá. Ay, no sé si lo haría. ¿Qué pasará? Vamos a cambiar de tema, vamos a volver igual sobre algo que mencionábamos hace un rato. Uno de los videos del día, el video del senador, tengo que decirle senador porque no lo han destituido, ¿no? Sigue siendo senador Cuéllar. El senador Cuéllar contando plata en su despacho, míralo. Bueno, ahí lo podés ver. El primer comentario que a mí se me ocurre es, no está contando mucha plata, porque ustedes ven que es un sobrecito que saca y se pone a contar. Bueno, supongamos que son dólares. Ahí no puede haber, no es que yo sea un experto en contar plata, pero ahí más de 10.000 dólares no hay, Agustín. No sé, le parecía que la tenías más clara. Yo no tengo. No, No sé bueno, no sé. Y no sé qué está haciendo la señorita que está enfrente, si anota, no se ve exactamente qué hace. Le dice, acá hay 1000. La Claro. contabilidad. Perdón, ¿esa es la Sí. señorita que está en Paraguay con él ahora? ¿Se sabe eso? No. Creo que no, Ok. creo que no, al menos no, No. desde acá no tiene el mismo aspecto, pero tengo entendido que tampoco ya no están más juntos en Paraguay, ¿no? Ah, Porque mirá. ya terminó No sabía esa eso. suerte de luna de miel una prisión domiciliaria Qué pena. y están están detenidos de una forma un poco menos amigable, creo. Pero ahí se lo ve contar plata. No tiene mucha velocidad, lo cual me hace pensar que no está tan acostumbrado a contar plata, tal vez se la cuenta otro en general. Y es muy interesante esa pantalla, si uno pudiera ver qué hay, eso es como un Excel, ¿no? Lo que se ve en la pantalla de la Sí, computadora. Pareciera ser, es raro eso, sí. ¿Qué habrá ahí? Una red social con una interfaz muy antigua, pero no. Bueno, ahí guarda entonces la guita en ese sobre y la pregunta obviamente es, bueno, ¿qué sería esa plata? ¿No? ¿De dónde habría salido esa plata? ¿Y para qué sería? Si es plata que cobró Cuéllar, ¿será plata por haber hecho qué? Porque recordemos que llegó al Senado por un partido, pero después terminó votando con otro, ¿no? Y después terminó detenido en Paraguay. ¿Tienen alguna teoría sobre qué qué estaba haciendo Cuéllar con esa plata? Mirá cómo me mira la diputada. Chorro. O Ok. sea, a ver. Bueno, contar plata en principio no es un delito. No, es verdad. La chica estaba haciendo la contabilidad casera. Con él están procesados 7 personas más. Ahí está el contador, hay una abogada, hay más gente procesada. Mónica, y Entre Ríos ya tenía alguna causa, ¿no? Si la justicia, sí, en Entre Ríos tenía una causa. Si la justicia federal quiere, avanza. Cuando la justicia federal, que tiene todas las herramientas investigativas y las tecnologías y tiene todo, cuando quiere puede avanzar absolutamente en ese y en muchísimos otros casos que pululan en la provincia de Buenos Aires, que son muchísimos. Lo quiere que o no quiere? nunca sabemos, la justicia federal es muy tiempista, Claro. entonces puede ser que ahora esté avanzando un poco, pero cuando sale del foco empieza a retrasar. Ahí tenemos innumerables cantidad de ejemplos de la coalición cívica de causas que hemos hecho, que seguimos y que nosotros avanzan cuando no están los investigados en el gobierno, ahí tenemos que apurarnos para que avancen y después se planchan y así vos tenés causas de 15 años que tenemos, incluso con gente de la zona sur. Es decir, que nunca quieren ir a fondo. Vamos a ver acá qué pasa, porque bueno, es un caso fue muy publicitado, muy relevante. A lo mejor la jueza Arroyo Salgado aquí sigue hasta el final. Vamos a ver. Mónica, te hago una pregunta. Contame con la verdad. ¿Es habitual estos rumores en el recinto, en Senado, esto de que se tiran guita, que uno votó por tal, o es más fantasía de los medios y necesidad de llenar horas en el aire? Yo en 5 años no he visto esto cerca, pero vos tenés que pensar que somos un partido político al que nadie le va a ofrecer nada, No. porque no aceptamos nada. Entonces, en general, somos ajenos a estas cosas, nunca van a pasar cerca nuestro.
Bueno, pero ustedes en general hacen denuncias. Nosotros en general las cosas que tomamos conocimiento las investigamos y las llevamos a la justicia si entendemos que hay elementos para que la justicia investigue. Y esto lo hemos hecho antes, ahora también. Yo no he visto eso, pero sí es cierto que vos ves lobistas votando. A mí me pasó cuando presidiendo la Comisión de Narcotráfico y Control de Adicciones, tuve 6 meses dándole tratamiento a la ley de ludopatía. Uno era claro que ahí hay gente votando que protege a los vingueros, que protege a las tabacaleras. Lo ves, se siente, pero pruebas obviamente que no. Claro, o sea, de alguna se siente el lobby. Sí, no, y además. se siente el resultado, ¿no? A ver, se siente el resultado, pero a nosotros nos ha pasado en agosto del 2022 que el entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, presenta un proyecto con Cristian Ritondo para prorrogar el blanqueo de las constructoras. Cristian Ritondo tiene constructora, o sea, se hizo el proyecto y se lo votó. Esto es lo que pasa, los conflictos de intereses y que todo el tiempo nosotros hemos presentado un proyecto que no se va a tratar nunca, porque bueno, te distraen con ficha limpia, pero ficha limpia, no hay ficha limpia en los hechos, ¿no? ¿Y cuál es ese proyecto que no se va a tratar nunca? Bueno, justamente el tema del análisis del conflicto de intereses, hay esas votaciones, ese diputado no la puede votar. Claro. Digamos, nosotros, si estamos atravesados por eso, si yo tengo una tabacalera, no voy a ponerme, si yo tengo un bingo, no me voy a poner a votar mi bingo, Sí. no lo tengo. Ahora, ¿cómo, en general, digo, primero tenés el bingo y después sos diputado o es al revés? Y Primero la tenés la verdad- constructora, después sos diputado. ¿En qué orden se producen las cosas? No Creo tengo, la vida. Claro. la verdad que no formo parte de la banda, así que ignoro cómo es la cosa. Supongo que se potencian, se potencian, ¿no? Y se van alternando también. Ujú. Pero digamos, a veces, qué sé yo, es conocido que Angelici tiene los bingos y que después tienen el jefe de gabinete, cuando fue, perdón que insista con Ritondo, pero salió este tema, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, su jefe de gabinete, el doctor Marcelo Rochetti, es el dueño de bingos, de bingos. Y por supuesto, él no votó la ley de ludopatía, donde prohibía la publicidad del Gran juego. promotor. No la de ficha votó, limpia, quiere decir que no la votó a favor. No, Eso, por supuesto. claro. No es que, o sea, votó en contra. Sí. Ni siquiera se abstuvo, votó en contra. No, ellos son explícitos en eso. Ok. Una manera de decirlo. Otra puede ser obscenos. Ok, Estoy lo dije tratando yo. de ser fina. Está bien. Bueno, tampoco es una palabra. No, es una pero palabra- quiero mantenerme prudente, Bien. porque me siento cerca de la banca. Claro, la de la banca de él. Claro. Ok. Yo vuelvo a la cama, me voy de Sí, acá, sí, pero está vuelvo. bien. Yo me quedo acá y así Tranquilo, que no está tengo ese tranquilo. problema. Bueno, tampoco tranquilo. Pero, en fin, ahora muchos comparan, y seguramente lo van a hacer, este video de Quader con aquel video de la Rosadita. ¿Se Claro. acuerdan, no? Sí, sí. Ahí la verdad es que se contaba bastante más plata que la que está contando Quader ahí. También era más gente, ¿no? Había que La bolsa repartirla de entre más. Micheli, la bolsa Sí. de Micheli en el baño, Claro. también. ¿Te acordás? Sí. Bueno, La estaban pesando, ¿no? Ahí en ese momento. sí. ¿Y qué hacemos con esa comparación? ¿Nos quedamos callados? No, No lo dejas nada bien a Cuadar, ¿no? Cuadar igual está preso en Paraguay, que Claro. lo peor, madre, es muy difícil. Pero no es una comparación que sea favorable ni para Cuadar ni para sus aliados en el gobierno. Es verdad que no se evoca eso. No es un recuerdo feliz tampoco para el kirchnerismo. No, claro, claro. Este video. Entonces, compararlo con eso es como decir, sí, es lo peor que puede pasar. Ujú. Igual, digamos, a favor del kirchnerismo en este caso, esa plata se la dieron los otros en todo caso, ¿no? No se le habría dado el kirchnerismo. Uno especula que, bueno, no sé, Si plata no que tiene votaría que ver con la distinto. ley bases. Claro, si no habría votado distinto, ¿no? Cuando vos decías los aliados, ¿quiénes son los aliados de Cuadar hoy? No, ahora No, nadie. Sí, nadie, o digo, alguien no está ayudando a Quader, porque la verdad es que tampoco es que avanza demasiado la situación en su contra. Él está ahí en Paraguay, pero no está siendo extraditado, no sé. No lo sabemos si tiene ayuda ¿Por o no qué no todavía. lo echan del Senado? Además, esto no lo han Bueno, echado del ellos Senado. están- ahí están los se- aliados. Claro, se puso en consideración, pero obviamente que están los socios anteriores y están los actuales, Claro. digamos, y ahí había toda una negociación que tenía que ver también con el juez Lijo. Digamos, el Senado hoy es un paquete donde está todo intercalado. Yo tuve un cruce por ese motivo con el senador Camado Espínola.
y bueno, no tengo ningún compromiso político ni mucho menos afectivo con esa gente, así que puedo decirlo. Sin lugar a dudas que uno de los protectores de Cuellar en el Senado es Camago Espínola, sin lugar a dudas. Sí, sí, Sin eso lugar es a más o dudas. menos. Y a mí me sorprende mucho que no nos horroricemos tanto con estas imágenes. Es como, empieza a ser cotidiano, ¿no? Digo, ya nos recuerda a otra. Claro. Es como un remake de los tipos estos que pesaban la guita y brindaban. Hay una degradación institucional en la Argentina que también termina explicando por qué Milei hoy es lo que es en la cultura, en la gente, incluso también porque es lo que es la justicia o el poder legislativo, ¿no? Más allá que haya buenos diputados como Mónica Frade, también la mayoría, lamentablemente, son pésimos. Y no solamente son pésimos porque son corruptos, son pésimos porque también hacen muy mal su trabajo, porque uno lee los proyectos y son malos, porque la discusión es pésima, porque no tienen argumentos, porque no representan a nadie. Y la verdad es que en algún momento creo que eso tenemos que ponerlo en tela de juicio y tenemos que modificarlo. Vos estás denunciando legisladores de lo lindo, por lo que me venís contando, ¿o no? Y está complicado el tema. Sí, sí, me cuesta pisar el Congreso. ¿Cómo es eso? No, a ver, yo denuncié primero a Luis Petri, después a Rodrigo de Loredo. A 4 ya los pudimos echar, que son los 4 de los jubilados, Campero, Arjol, Servi y Picat. Los que defendían a los abuelos una sesión y en la sesión siguiente había que defender la estabilidad fiscal. ¿Echarlos de dónde, perdón? De la Unión Cívica Radical. Ah, ok. Y claro, gracias por la posibilidad de aclararlo. No del Congreso, ¿no? No, Obviamente, por eso ahora no, aunque le pedimos que vuelvan las bancas, como al senador Vichy, esto que decían antes, ¿no? De los Cuellar de la vida. Yo creo que Eduardo Vichy me explique por qué firma un petitorio para hacer la comisión investigadora por Libra y 40 minutos después vota en contra del proyecto que él mismo firma. Ya no es una cuestión que va en contra del sentido de la lógica política, va en contra del sentido común. Vos firmás algo acá y no te lo contradicís a los 40 minutos. La velocidad, me impresiona la velocidad. Están Es rompiendo récord, yo creo que es récord de borocotismo, ¿te acuerdas, no? Cuando hablábamos de eso. Se van superando. Yo lo dije el otro día, Mariano Campero al lado de Vichy es Alfonsín. Claro. Porque por no tuvo 2 semanas para darse vuelta. Este Claro. tipo se dio vuelta en 40 minutos. Es el Usain Bolt de la dada vuelta. Exactamente, es Usain Bolt. Impresionante. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en Comunistas, la mesa de debate, análisis de la actualidad en la pantalla de Bravo TV. Esperanos, ya venimos.
Aquí estamos de vuelta. Bueno, ahí lo ves al señor Lenin encima de nuestro autito, encima de Agustín Rombolay. Vamos apareciendo todos lentamente. Continuamos haciendo Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Son las 21:28 de este viernes. Estamos en vivo terminando la primera semana de nuestro programa y vamos a hablar ahora de una información, una noticia que proviene de los Estados Unidos, una decisión del presidente Donald Trump que decidió desmantelar el Departamento de Educación. Firmó una orden ejecutiva que reduce al Departamento de Educación a su mínima expresión y bloquea programas de equidad e inclusión. Considera al Departamento de Educación derrochador y, escucha esto, contaminado por la ideología progresista. Vamos a ver imágenes del acto en el cual Donald Trump toma esta decisión. Es bastante singular porque está rodeado de niños que todos tienen como carpetitas parecidas a la de él. Parece como que están jugando a ser Donald. Míralo. Should I do this? Should I do it? Yeah? Okay. I think so. We have pens for you too, special pens. Okay, I'll take this one out. I had one that was very lucky. I signed another document that turned out to be very good for the country, and I said, let's use that same pen. I don't know, is anybody superstitious? Ron, are you superstitious? Let's use that same pen. Okay. Bueno, lo primero que quiero comentar es ¿cuánto tarda en firmar el presidente Trump? Tiene una firma muy larga o tal vez pone viva la libertad carajo en inglés, no sé, pero es mucho el tiempo y muy larga la firma. Debe tener muchos segundos nombres, ¿no? Antes de Trump. Y por suerte está con nosotros Eugenia Mittelstein, que entiende un poco qué significa desmantelar el Departamento de Educación, porque no es exactamente lo mismo que si acá dejara de existir el Ministerio de Educación y se convirtiera en una secretaría, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Cosa que nunca, difícil. nunca podría suceder en Nunca Argentina. podría suceder Claro. en Argentina. En Estados Unidos, el Estado federal, que es lo que preside Trump, no tiene ninguna responsabilidad sobre las universidades ni sobre las escuelas, ni primarias ni secundarias. Son responsabilidad de los estados. Bien. El Departamento de Educación, como le dicen ellos, es uno de los departamentos más chicos, comparado con el de Defensa, por ejemplo, o el de Comercio. Claro. Es uno de los departamentos más chicos y además fue creado en 1980 por Carter, un demócrata. Claro. O sea que no es en general muy querido ni por los republicanos ni por los conservadores y nunca tuvo como un mandato muy claro. Si la educación es responsabilidad de los estados, no hay universidades nacionales, porque hay universidades estaduales y privadas, pero no hay universidades públicas nacionales, ¿qué hace el Departamento de Estado? ¿Y qué hace? ¿O qué hacía? Y tenía algunas directivas, tenía algunos subsidios, pero digo, es una víctima fácil para Trump. No Claro. va a tener muchísimas consecuencias. No es como desmantelar el programa USAID, que es de ayuda a extranjeros, etcétera. Es una víctima fácil, no va a dejar de haber educación en las escuelas, ni en los estados, ni en las universidades, y le permite quedar bien con su base, ¿no? Como Claro. hacer este show. Pero consecuencias prácticas va a tener bastante pocas. Porque esto que, bueno, leía yo que de algún modo bloquea programas de inclusión, programas de equidad, digamos, debe haber algo del orden de las becas, tal vez, para, no sé, estudiantes de pocos recursos, especulo, Hay me pregunto. algunas becas para estudiantes universitarios de pocos recursos, porque la educación primaria y secundaria es gratuita en Estados Unidos, así que hay algunas becas para estudiantes universitarios de pocos recursos que yo supongo que pasarán a otras áreas del gobierno o a este espacio muy reducido. Y la idea de bajar todos los programas de inclusión, DEI dicen ellos, ¿no? Discriminación, inclusión, etcétera, tiene más que ver con lo que están haciendo en todo el gobierno y no solamente con el Departamento de Educación. O sea, no necesitan bajar, lo están haciendo en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa borraron las fotos de los generales de apellido Gay, por ejemplo. Borraron la foto del avión Enola Gay. Ustedes saben que el avión que tiró la bomba atómica se llama Enola Gay, Claro. que era la mamá del piloto, que Claro. se llamaba así, de nombre y Sí. apellido. Vos, Y pero, sacaron ¿verdad? la foto. Pero perdón, o sea, entonces si tu apellido es gay, vos ya no vas a ser general, no llegas a ser No vas, a general en los Estados aparecer, Unidos. no vas a aparecer en las fotos, aunque sea por ahora, pero probablemente porque usaron un mecanismo de inteligencia artificial y todo lo que decía gay lo borraron.
Bueno, O Full sea, batalla cultural. no parecen estar muy afinados en general. Mucha Claro. inteligencia artificial. Mucha inteligencia artificial. Y bastante torpeza natural. Y poca inteligencia práctica. O artificialmente Poca inteligencia inteligente, ¿no? práctica. Pero esto es una estrategia de Trump para tirar un montón de cosas. Es como Misdirection, pero al palo. Porque tira tantas cosas que no pueden contestar. No pueden contestar los jueces, no pueden contestar los representantes, no pueden contestar los periodistas. Es una estrategia. Hace tantas cosas que termina diciendo, no, bueno, miren, al final borró la foto del avión. No es tan importante la foto del avión. Está haciendo cosas mucho peores. claro. Y, por ejemplo, ¿cuáles? Mucho peores. Por ejemplo, esta gente que tiene green card, que tiene residencia legal en Estados Unidos, los está echando porque hablaron bien de Palestina. Bueno, eso no debería poder hacerse. No debería poder hacerse, pero lo hicieron con un estudiante de Columbia casado con un estadounidense, con una ciudadana estadounidense, embarazada de 8 meses. Entraron a la casa, que era de la Universidad de Columbia, las universidades a veces tienen casas, y se lo llevaron. Simplemente por haber expresado sus Bueno, opiniones. protestó en Columbia, hubo unas protestas un poco violentas, participó la policía, pero no está acusado de ningún delito. Ujú. Solamente por ser, a un profesor francés no lo dejaron entrar. Una conferencia y le dijeron, no, a ver, su celular, no, usted, no, No lo dejaron entrar a Estados Unidos. a Estados Unidos, a un físico francés. No lo dejaron entrar a Estados ¿Y Unidos. cuánto tiene que ver con estas decisiones como la de hoy del el Departamento de Educación, Elon Musk, que bueno, que parece tener un rol raro dentro de este gobierno, que genera también controversia, entiendo, dentro del mismo gabinete de Trump, ¿no? Sí, lo vimos a Elon Musk blandiendo la motosierra. Claro. O sea que Elon Musk hizo Se propia. le acercó un comediante argentino. Sí, hizo propia la idea de la motosierra y lo que quiere hacer Elon Musk es bajar lo máximo posible el presupuesto del Estado. Él cree que el Estado gasta de manera ineficiente, que el sector privado gasta de manera más eficiente. Todo esto se puede batir. Elon Musk recibió millones de subsidios por Tesla, por SpaceX. O sea que él fue beneficiario de mucho de ese gasto dispendioso del Estado de Estados Unidos y cree que todo lo que sea posible bajarlo, hay que bajarlo. Y él dice, bueno, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Cuando nos equivoquemos, corregiremos. Pero mientras tanto, hay que dejar de gastar, hay que bajar el déficit en Estados Unidos. En ese punto sí hay coincidencias entre Trump y Milei, ¿no? Coincidencias que no aparecen en otros aspectos, tal vez en la política económica, pero sí en eso, ¿no? En esta obsesión por reducir el Estado lo más posible. Bueno, la motosierra se convirtió en un símbolo universal, ¿no? Digamos que transmite todo un programa de gobierno concentrado en un objeto, ¿no? Eso, digo, el simbolismo, la capacidad de síntesis que tiene ese símbolo, es realmente impresionante. ¿Es un símbolo Y- original de Javier Milei o lo tomó de algún otro No. lado? Mira, no lo sé. Mónica dice que no. Y yo creo que es muy interesante leer el libro Los ingenieros del caos. Porque ahí vamos a ver cómo Milei no es una creación gaucha. Que es la dificultad que yo veo entre el gobierno que se fue y el actual, ¿no? Que esto, Milei es un instrumento cuyo gabinete no está acá. Entonces, cuando Perdón, ¿un analizan... instrumento de quién? Bueno, hay todo un movimiento global que tiene que ver con estas posiciones que recién hablaban, donde se elimina el Estado, se genera caos. El caos es informativo, es parte del caos. Que es el caos que beneficia. Y cuando se analizan las comparaciones de este fenómeno en Estados Unidos, incluso en Italia, hay varios libros que tocan también cómo mueren las democracias o las dictaduras de las minorías, donde tocan estos temas que están estudiados sociológicamente. Este hombre va a hacer todo lo que haga Trump y lo que haga la derecha en el mundo. Todo excepto, bueno, defender la industria de su país, digamos, porque Bueno, esto, de algún modo Trump lo hace, ¿no? Este hombre está adaptado. Recién hablaban de los subsidios. El papá de Milei vivió de los subsidios y se enriqueció con los subsidios, que supongo que heredarán ahora los hermanitos Milei. Pero hay muchos denominadores comunes, por eso es muy importante, es muy interesante leer todo eso para poder entender un poco más. Por supuesto, después con las particularidades mamarrachescas que tiene este hombre, que digamos es bastante rudimentario. Cuando por ahí decís en este otras hombre, ¿te cosas. referís a Trump o a Milei? Al presidente de los argentinos. Ah, ok. Pero aplicaría también, ¿no? Sí, claro que sí, pero quiero decir, hay un poco más de sofisticación en Trump que en la que veo en Milei. Con el mismo sello, pero con un poquito más de sofisticación. ¿Qué dirían los con mis hijos no te metas con lo que acabamos de ver de Donald Trump, no? Claro. Ahí no hay adoctrinamiento.
pareciera. Claro. Estamos todos de acuerdo, Bueno, ¿no? de hecho, hay una de las frases de Trump con respecto a esta decisión es devolverle las decisiones sobre la educación a las familias. Sí. No sé por qué motivo, eliminando el Departamento de Educación, le estaría devolviendo las decisiones de la educación a las familias, lo cual suena también digamos, a cierto desprecio por las instituciones educativas, ¿no? Por las instituciones educativas y por los estados, que siguen teniendo un montón de escuelas primarias y secundarias que mantener, por las que cobran impuestos, etcétera. Con esto no terminan las escuelas en Estados Unidos. Claro. Lo único que hace es que un poco de financiamiento que el Estado federal ponía en la educación lo retiran. Escuelas va a seguir habiendo. Y programas Y programas y becas y universidades. Y a ningún gobernador de ningún partido le conviene cerrar las escuelas en su estado. Claro. No, más bien. O sea, No, a nadie le conviene cerrar escuelas. Pero digo, creo yo. ningún estado, ni el más republicano que haya, ni Idaho, ni Montana, Claro. los padres dirían, qué bueno cerraron las escuelas. Claro. Sí, igual muchas cosas que parecen, viste, que parecen un poco ilógicas. Digo, no, el caso cierre de escuelas es muy extremo, digamos. Me parece que además estamos discutiendo algo que no sé bien cómo sería, pero sí, por ejemplo, el tema del ajuste. ¿No? Digamos, hay algo del orden de lo consentido. ¿No? Digamos, o sea, muchas iniciativas del gobierno que por ahí tienen, que uno las mira y dice, che, esto tiene un costo social muy importante, ojo con el costo social, pero bueno, tiene un costo social, pero son iniciativas que son consentidas. Entonces, esta palabrita, el consentimiento, ¿no? Hay un consentimiento social para un siga respecto de muchas iniciativas que, bueno, que terminan teniendo impacto sobre la propia sociedad, sobre los propios electores, sobre los propios votantes. Y que creo que esto es digo, te impone un signo de interrogación respecto de, bueno, si ese costo social en algún momento va a aparecer, si cómo ciertas demandas habilitan ciertos recortes y cuán frágil son muchas de las cosas, cuán frágiles son muchas de las cosas que nosotros veíamos como conquistas o como, ¿no? Sí. Como ¿Qué tan firmes están? ay, sí. También el tema que subyace, Sí. creo, acá es que en el armado institucional estadounidense y también en el proceso de desarrollo productivo, económico de Estados Unidos, que es lo que contaba un poco Euge, los estados pueden decirle a Trump, bueno, mirá, loco, vos devolverle a las familias lo que quieras desde el nivel federal. Yo con mi estado hago lo que quiero o lo que considero pertinente y puedo hacerlo porque tengo una verdadera autonomía y una verdadera independencia del poder centralizado. Algo que acá en Argentina, Muy pocas provincias podrían hacer. claro, porque no tenemos ninguna coparticipación a la Negociada. altura. Exacto. Entonces creo que eso también marca mucho el hecho de que, bueno, que Trump haga lo que quiera, en definitiva, en el día a día, el habitante de California no va a ver que la educación de sus pibes varíe mucho porque Trump firmó un acta con 20 nenes. Claro, mucho más simbólico en todo caso que una medida que va a tener efectos prácticos, Sí. ¿no? Vamos a cambiar de tema. Nuestro último tema de hoy tiene que ver con la decisión de la CGT de convocar a un paro, tercer paro nacional contra las políticas de Milei. El paro va a ser un paro por 24 horas el 10 de abril, pero el día anterior, el 9 de abril, desde las 12 va a haber movilización. La CGT va a acompañar, en este caso, a los jubilados al Congreso. Tercer paro nacional de 24 horas de parte de la Central Obrera, que cuenta además un paro que va a contar con la participación de gremios estratégicos como el transporte público, la UTA, los ferroviarios. Lo escuchamos a Daer anunciando en qué va a consistir esta serie de acciones que ha decidido la CGT. I think so. We have pens for you too. A tomar una medida no aislada porque van a hacer varias cosas, pero sí la medida más importante son una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 a las 12 horas del mediodía y a posteriori, a partir de las 0 horas del día 10, un paro por 24 horas. Vamos. Ahí estaba, bueno, la síntesis, ¿no? Básicamente del anuncio de Daer. ¿Hay motivos para un paro general de la CGT? Bueno, si no es Adorni, no. Claro. Porque obviamente la situación patrimonial de Adorni mejoró un montón todo este tiempo, pero si sos un jubilado, si sos un joven, si tenés un emprendimiento, si tenés una pyme, si sos padre, madre de familia, hay bastantes motivos. No sé si para un paro,
Pero sí, para un reclamo, yo estoy por supuesto Bueno, y te totalmente cambio a la favor. pregunta. ¿Recién ahora hay motivos para un paro de la CGT? El problema, creo, de fondo es que nosotros nos preguntamos, o uno que viene saliendo a la calle con un montón de organizaciones políticas, es, bueno, tanto había que esperar para Claro. que Bueno, para que haya hubo un dos reclamo antes, amplio. es verdad que ya hubo, Sí, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Y bueno, y tanto Gila como Euge lo podrán decir mejor, pero no sé si en la opinión pública por ahí hay una visión política, estratégica de que un paro hoy no está tan bien visto. No, ni los paros ni los sindicatos en Claro. general. Sheila sabe más de esto que yo, pero los sindicatos en general no tienen muy buena imagen en la Argentina. Sí, es así, no tienen buena imagen, pero siempre es un hecho político. Y cuando uno mira, no sé, este año y medio lo que puedes decir es, no sé, pienso los grandes eventos de manifestación, casi todos provinieron de la sociedad civil y hubo un paro de la CGT que tuvo una adhesión, sobre todo al carácter federal, ¿no? Digamos, que es significativo, digamos, ¿no? Entonces, yo te diría, es cierto. Los sindicatos en general los sindicalistas tienen mala imagen. Distinto es cuando uno mide a cada sindicalista adentro de su gremio, ¿no? Y ahí Claro. es, esta idea de los sindicalistas son lo peor. Pero, ¿y tu sindicalista? ¿Vos que estás sindicalizado? Ah. No. hay muchos que son muy bancados, Ah, buena esa. son bancados por sus bases, digamos. Exactamente, Claro. sí. Ahora, el sindicalismo también tiene este tema. Digo, este es un país partido por la mitad. La mitad de la base de adhesión del sindicalismo también votó a Milei. Claro. Entonces esto también representa una dificultad. Ahora, te decía, mira para atrás, ¿qué tuviste? Tuviste la marcha de los estudiantes. Sí. Uno podría decir sociedad civil. Sí. Prácticamente no hay convocatoria política. digamos, ¿no? Tremendamente masiva. Tal vez de las más masivas de tremendamente todas, ¿no? masiva. La reacción sobre lo de Davos. Sí. También la sociedad civil, ¿no? Digamos, o sea, sin convocatoria. Lo de la marcha de los jubilados, sociedad civil. O sea, no hay encauzamiento político de la protesta. Y además de esos tres elementos, tuviste un paro con impacto federal, que ahí tenés sí un actor que convoca. Que yo te digo que a veces me pregunto si no es mejor que la protesta la encaucen Claro. instituciones más consolidadas. Porque digo, vos mirás el 2001 y lo que vos ves es el efecto de un desborde social. Claro. Entonces, digo, las manifestaciones espontáneas muchas veces, digo, bueno, no hay, es cierto, hay una gran dificultad de parte de la oposición para chiflar, convocar y Representar. representar. O sea, entonces lo que vos ves es que hay una voz social crítica que se termina expresando, y lo que yo digo es, bueno, me pongo al lado del gobierno y pregunto, bueno, ¿qué es mejor? ¿Protestas encausadas o protestas espontáneas provenientes de la sociedad civil? Creo que siempre, en definitiva, el encauzamiento le da cierta institucionalidad a la dinámica de la protesta que, bueno, que dentro de todo, te diría, fija el tablero, vuelve más previsible el tablero, ¿no? Claro. Decías, me pongo del lado del gobierno, sé que lo decías, bueno, de una forma, bueno, ahora casi actoral, ¿no? Pero vamos a ver a un representante del gobierno, a Manuel Adorni, expresándose sobre el paro que anunció la CGT. Para defender intereses propios, acá no hay nada que amerite un paro. Cuando del desastre heredado se han corregido y se están corrigiendo temas que fueron incluso un reclamo permanente de la sociedad y por supuesto de los trabajadores, que es el tema de la inflación. Lo único que han hecho los sindicatos es lograr que aumente la informalidad laboral a niveles récord, que el salario del trabajador se destruya. Durmieron tanto tiempo, es increíble cómo de repente despertaron. Es un paro que connota cuestiones de interés estrictamente personal de ellos. Bueno, está claro que lo quieren hacer para dañar al gobierno. Bueno, obviamente la posición de Manuel Adorni. Una pregunta tal vez un poco incómoda y aludiendo a lo que decía Adorni. ¿Es verdad que es el tercer paro que le hacen en un año y medio a Javier Milei y no hubo paros generales contra el gobierno de Alberto Fernández? Perdón. ¿Esto les sugiere algo? No, bueno, también hubo ahí una cuarentena que Claro. lo benefició bastante. Pero lo que, a ver, es verdad lo heredado, ¿no? Siempre hablamos de lo heredado. Pero en un gobierno liberal nosotros no tenemos paritarias libres, no hay paritarias libres. Entonces Es algo tenemos que se que está empezar, reclamando, ¿no? pero es que hoy las paritarias se tiene que negociar con el ministro de Trabajo, Julio Cordero,
abogado de Techín. ¿De qué estamos hablando? Entonces, no hay inflación, hay recesión. A la gente no le alcanza el trabajador hoy. El promedio salarial de los convenios colectivos de trabajo son 700.000 pesos. 800.000, sacando los gremios como aceiteros, camioneros, pero el común es ese. Entonces, no es un tema de inflación, no, es un tema que la gente no le está, digamos, lo que comió la inflación, nunca hubo recomposición de eso. Claro. Entonces, los pocos puntos que le están dando dejan a los trabajadores muy atrás. Por supuesto, esto se opone, lo que recién decíamos, el desprestigio, porque no hay ningún Agustín Tosco acá en los que convocan. Entonces, vos tenés eso, ese enorme desprestigio que es donde hace pie el gobierno para decir que esto es desestabilizador, que no corresponde. Pero lo cierto es que las trabajadoras, yo soy abogada laboralista, veo los salarios, veo lo que está pasando, la gente no llega a fin de mes con un trabajo en blanco. Ni hablemos los trabajadores en negro que cada vez son más porque los índices de este último mes han arrojado que han pasado más trabajadores en blanco, hay menos y más en negro. Sí, entonces es una realidad. Y te digo, Mónica, que esto llega en un contexto en el que empiezan a caer las expectativas económicas en términos de opinión pública. Por supuesto. ¿No? Digamos, es como un combo. Como y un vos combo. recién decías el año 2001. No quiero pensar en el año 2001 en un escenario parecido porque había un Congreso con musculatura que ahora no hay. Y esto no es un elemento. Sí, no estaba menor. pensando en la calle, no estaba haciendo una comparación, no, por favor, pero digo, No también como para entender- no estamos o sea, pensando. No, pero lo Sí. digo en el contexto. Por Sí. supuesto que no hay un 2001, que acá la gente sale a reclamar lo que le corresponde y acá no hay ningún proyecto desestabilizador. Es el derecho al reclamo Claro. que existe en democracia. Hablabas del desprestigio de los líderes sindicales. ¿Este desprestigio también afecta hacia adentro, puede afectar a la convocatoria de un paro general? Y yo creo que los paros generales hubo paros generales con alto acatamiento, pero no el acatamiento que uno esperaría por cómo está la situación del asalariado. Claro. Y creo que ahí sí tiene que ver con el desprestigio y también, bueno, puede todavía haber algún nivel de expectativa. Porque como no se ve nada enfrente, digamos, eso puede estar jugando también. No me quiero meter en tu Y también en tu con temática. la informalidad. Hay cada vez Claro. menos trabajadores sindicalizados, No hay, cada exactamente. vez viajan menos en transporte Exactamente. público porque no es confiable el Así es, transporte eso influye público, un entonces montón. llegan a trabajar por su cuenta, en moto, como puedan, etcétera. Y entonces eso hace que el efecto de un paro de transporte sea menor que cuando Claro. todo el mundo iba a Así trabajar en es. tren o en colectivo. Total, y los únicos intentos de sindicalización de esos trabajadores fueron libertarios. Los repartidores de comida, Claro, los claro. transportes Los de Rappi. pasajeros. Hemos llegado al final por hoy, pero antes de irnos le voy a pedir a cada uno de mis camaradas de hoy que se despidan con una reflexión final. 30 segundos. Eugenia, ¿querés comenzar, por favor? Sí, lo último que se pierde es la esperanza. Ah, cortito. ¿No? Sí. Ok, así que vos ahora te sobra. No, pues yo fui muy Podés largo hacer ayer. y el me doble de lo de retaste ayer así. podés hacer. No. Solamente otra vez. Vamos a hacer alegremente cosas terriblemente serias. Así que el lunes 24 de marzo a la 1 de la tarde vamos a marchar todos por la memoria de la verdadera justicia. No solamente por la memoria del pasado, sino porque con verdad y justicia vamos a construir el presente y el futuro que nos merecemos. Cuando decís todos, esto incluye también a la CGT, ¿no? Porque están sumándose A la CGT, a Rodrigo de Loredo, a todo el mundo que ¿Vas quiera a venir. marchar? ¿Irías hermanado así, codo a codo con Rodrigo de Loredo? Lo abrazo si Rodrigo de Loredo viene y Pero- le digo un par de cosas ya que estoy. No va a ir, igual, ¿no? No creo que venga. Ok. Mónica, tu Bueno, despedida. sí, me dio pie. Efectivamente, el lunes creo que es un día caro para los argentinos, que hay que recordar siempre. Hay que marchar, no importa quién marche al lado, los que siempre lo hicimos cada año, me parece que es importante, porque además las violaciones a los derechos humanos no es un tema del pasado. Está absolutamente presente y creo que cada día más presente, así que tenemos que estar activos con ese tema y luchándola bien para salir adelante. Gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. No, por favor. Sheila, tu reflexión. Bueno, la consigna memoria, verdad, justicia Claro. creo que está más viva que nunca y que cuando pone foco en cada una de esas palabras y en cada una de esas mandatos, consignas, creo que bueno, que en Argentina todavía tienen fuerza, tienen vigencia y bueno, y creo que ese ejemplo
se puede tomar para muchas otras injusticias en Argentina, ¿no? Vamos a estar, por supuesto, en vivo el próximo lunes 24 de marzo comentando todo lo que haya sucedido con la concentración que esperamos sea muy masiva como siempre. Y ahora ya nos estamos despidiendo, ya llega QR con Pablo Caruso y todo su equipo. Después de esta pequeña pausa de comunistas, ya vuelvo para despedirme y para saludarlo a Pablo.
Aquí estamos de vuelta ya para la despedida, 21:59, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV, cerrando la primera semana de Comunistas y estará cerrando la primera semana de QR Pablo Caruso con todo su equipo, y me permito adelantarme y decir que, bueno, estamos muy contentos de estar acompañándote aquí en la pantalla de Bravo TV y esperamos seguir adelante mucho tiempo, ¿no, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas Así noches. es, coincido. Hola Juan, buenas noches. Ya está llegando tu viernes por la noche, tranquilo. Eso. El tuyo también, ya llega, son 2 horitas nomás. Un ratito nomás. A propósito, Juan, yo creo que en las próximas plataformas electorales hay que demandar que los viernes aflojen. Por favor. No puede haber tanta intensidad informativa los viernes. Una cosita de color, que juguemos, que no. Ponernos serio viernes a esta hora, para mí es un montón. Yo voto, ¿eh? Sí, sí. Así, ojos cerrados. Bueno, me parece que es la intensidad a la que nos viene acostumbrando Argentina, ¿no? Sí. Esta idea de que en una semana pasa lo que en otro país pasa en un año, ¿no? Es más o menos así como vivimos. Total, y con un guión que si alguien lo hiciera a propósito, diríamos, no te creo. No fue Brillante. buena la serie. Sí, sí, claro, te lo rechazan. Dicen, no, Sí. esto es demasiado inverosímil. No, tráeme otro. Así es. Tráeme otro. Bueno, dentro de todas esas cosas, cerramos el viernes con una intercambio de posteos. Y ahora vamos a contar bien por qué. Ustedes ya lo hicieron muy bien en Comunistas y con especialistas además. Pero el presidente devolviéndole el Che Milei a Cristina Fernández de Kirchner con Che Cristina. Yo digo, más allá de lo que cada uno piense, de Milei o de Cristina, lo diría en latín, si me permitís, A Juan. ver. El presidente confiesa que le recabió el Che Milei, ¿o no? Y un poquito le cabió, me parece que un poquito le cabió. Viste que está el otro detalle, que era algo sobre lo que se estaba especulando mucho, que es que ¿quién maneja las redes de Cristina? Sí. ¿Es Cristina quien escribe eso? Bueno, Iván Jagroski contó que estuvo con Cristina hace relativamente poco tiempo y que lo único que él podía contar de esa reunión es que Cristina es la que escribe, o sea que el Che Milei es una creación de Cristina. Pues es que nunca entendí la duda. Para mí es bastante lógico. Es más, este posteo lo hace muy rápido, casi de volea, te diría. Claro. Y tiene las mismas características del resto. El uso de las imprentas, el Che Milei, y evidentemente buscando algo que no le puede toser en un estudio de televisión, pero está buscando decirle algo por redes sociales que lo altere un poco al presidente, y para mí el presidente hoy confesó que efectivamente le molesta, o por lo menos le llegó. Bueno, y esta idea de que, bueno, Cristina lo bloqueó, por otro lado, ¿no? Sí. No sé, Milei tiene bloqueado, ¿a vos te tiene bloqueado, por ejemplo? ¿Te fijaste, No, Pablo? tuvimos un intercambio al comienzo de su... Y no, me parece que todavía no me tiene bloqueado, pero no chequeé. Eso, revisá porque tal vez te bloqueó después. Puede ser posible. No sé, es mucho, ¿no? ¿Por qué lo bloqueó? No sé. La verdad ni idea, no sé, porque le deben llegar por otro lado de todas No, maneras los por tweets, supuesto. Pero me quedé pensando cuando lo vi, me quedé pensando si estaba bien el gesto o si tendría que... Viste, cuando te peleas con alguien, no bloqueas a alguien, lo dejás de seguir tenés eventualmente, razón. no le prestás atención. Pero Claro, bueno. no parece como democrático, ¿no? Viniendo esto de parte de una líder política, digamos, si nosotros bloqueamos a alguien porque nos tiene harto, no pasa nada, pero es verdad que tal vez no queda elegante en una figura como la expresidenta o como el presidente Milei. O por ahí es más de Milei bloquear que Exactamente. de la propia Cristina. Pero Exactamente. Bueno, así llegamos al viernes, Juan. Te Así mando llegamos. un abrazo y quiero decirte que para mí es un honor poder compartir este ratito con vos y Muchas compartir casa. Muchas gracias, un placer. Para mí también, Pablo, un placer. Y bueno, y me voy rápido a casa a ver cómo cerrás la semana, la primera de QR. Vamos con todo. Abrazo grande y buen fin de semana. Abrazo grande.